Hola amigos de Contexto, estamos aquí en vivo, la ciudadanía está muy atenta a todo lo que está pasando con esta operación antipulpo dirigida por la Procuraduría desde hace, día y medio. Las personas detenidas están todavía pues sin acusación, no se sabe exactamente de qué están acusados. Y queremos tener aquí la opinión de un experto, de Manuel Ramón Vázquez Perrota, abogado, que aunque no tiene pues el caso en la mano, pues puede darnos sus opiniones sobre, sabemos que la ciudadanía reclama desde hace tiempo que la corrupción se pare, incluso en encuestas hechas hasta en los niños, en los jóvenes, se ha dicho que prefieren un gobierno de fuerza que pare la corrupción. O sea, que esto va muy lejos, porque decir que preferir un gobierno de fuerza a que la corrupción se pare, pues notamos que la ciudadanía está harta de una corrupción que viene de antaños, que está pues en la médula ósea del dominicano, pero que los jóvenes principalmente y los no tan jóvenes, pues queremos ya que se rindan cuentas. Manuel Ramón, bienvenido a Contexto. Bueno, muchas gracias, y Mónica, y buenos días a todos tus seguidores. Pues fíjate, se está dando el cumplimiento de un anhelo nacional. Había un deseo comprimido en la sociedad que el domingo comenzó a liberarse sobre la idea de que todas las personas vinculadas a hechos de corrupción pues comenzaran a rendir cuentas de lo que habían hecho. Ese es un anhelo que de décadas es inveterado. O sea, no podemos establecer, mira, eso comenzó en el año tal o en el año cual. Nosotros tenemos décadas comprimiendo un estado social, de sentimiento social, en el cual la gente dice, oye, ya está bueno. De hecho, fíjense algo, la elección de Luis Abinader en estas elecciones no fue la elección del PRM y de Luis Abinader. A Luis Abinader se le eligió para que terminara con la corrupción. Evidentemente que esto no va a ser compartido en un 100% de la población, pero en un porcentaje muy alto, la expectativa, el voto de confianza que se le dio fue para eso. Evidentemente, señores, que el poder ejecutivo no tiene nada, o en un país civilizado no debe tener nada que ver con el poder judicial. Y para eso él comenzó con un primer excelente paso, que fue la designación de un procurador general, en este caso una procuradora general, que en el mismo momento en que la inviste, le asegura y le advierte que es totalmente independiente. Bueno, pues fíjense cómo se vienen dando los resultados de algo que nosotros tantas veces habíamos comentado en tu mismo programa, de que los poderes estatales, cuando se habla de los poderes estatales, principalmente se piensa en el gobierno central, pues que no se inmiscuya en las cuestiones de justicia, aunque se sabe que de manera de facto o por el curso mismo de los acontecimientos, siempre hay algún elemento de que esos poderes tienen que enterarse de qué está haciendo el otro para también hacer pesos y contrapesos y supervisarse. Entonces, fíjate, aquí no vamos a hacer leña del árbol caído. El PLD se sabe que traía una carga de suspicacia, de tantos elementos que evidentemente yo como abogado, siempre lo he dicho en tu programa, no puedo decir, no, ahí tenemos a 10 culpables encerrados. No, ahí tenemos a 10 ciudadanos
que se les tiene que tratar no como si fueran inocentes, no, se les tiene que tratar como inocentes, hacerle toda la prueba de su caso y entonces ya en un juicio de fondo dictar sentencia, en este caso condenatoria. Contra los 10 no se sabe todavía. Ahora vamos a los procesos iniciales. Ellos fueron, o sea, sus casas fueron allanadas. Eso quiere decir, los allanamientos conlleva que objetos, y se pudo ver que diferentes objetos de sus residencias, como cajas fuertes y otro tipo de elementos, habían hasta armas, fueron retirados de esas residencias, fueron incautados y se practicó un arresto en contra de estas personas que fueron llevadas a la prisión de Ciudad Nueva de manera provisional. Todavía estamos esperando el inicio de la solicitud de medidas de coerción, que hasta donde tengo entendido todavía anoche no se había solicitado, pero me imagino que ya en las primeras horas de la mañana de hoy, pues ya se depositará el expediente ante el juez de la coerción, un juez de la instrucción, a los fines de que se conozcan las medidas de coerción. No sé si tienes alguna... Como tú dices, Manuel Ramón, sí, como tú dices, Manuel Ramón, estos encartados todavía no han cumplido el tiempo reglamentario para que se le ponga la medida de coerción que estamos esperando que sea en las próximas horas. Se supone que debe de ser a las 24 horas, Manuel Ramón, ¿verdad? Son 48 horas. El plazo es de 48 horas. Sí, exacto, porque ya 24 tienen. Entonces, mi pregunta es, Manuel Ramón, ante esta realidad que está viviendo el país, donde se reclama justicia en contra de la corrupción, ¿qué tendría y cómo tendría que cambiar el Ministerio Público, que es el mismo? Porque ha cambiado la Procuraduría, pero el Ministerio Público es el mismo, vamos a decir, son los mismos jueces. Estamos preparados para llevar un juicio transparente, como dices tú, sin abusos, pero tampoco sin estas triquiñuelas que se han visto en nuestro país históricamente. ¿Cómo tendría que darse este juicio y qué tendría que cambiar en el Ministerio Público y la figura del procurador, de la procuradora en este caso? ¿Cómo pudiera esto verse como un avance? O sea, el ejemplo de ella. ¿Cómo ves tú el proceso? Mira, hasta ahora lo entiendo como algo magnífico. O sea, realmente cualquier acto o actuación que se haga en pos de los mejores derechos o en pos de los derechos de la nación dominicana, pues va a ser celebrado. Entonces, fíjate, es una magnífica pregunta o es magnífica tu inquietud. ¿En qué sentido? Fíjate, tú has hablado que qué podemos esperar del Ministerio Público y de la justicia en sí, porque acuérdate que el Ministerio Público no es poder judicial, es la representación del Estado dominicano, o sea, de la nación dominicana en los procesos judiciales. O sea, la verdad es que tanto el Ministerio Público como el sistema de justicia, el poder judicial, tenemos nosotros los ciudadanos ahora que auditarlo, que no deberíamos. Pero fíjate que ya se dio el primer paso. O sea, ya el Ministerio Público ha hecho lo que le corresponde. Ahora tenemos que velar porque lo haga bien y lo termine bien. Y después tenemos que darle seguimiento a los jueces que van a llevar esos casos. Miren, yo les invito a que me den seguimiento en la cuenta de Twitter, @VázquezPerrota. ¿Por qué le digo esto? A nivel diario yo estoy colocando algunos pensamientos, elementos que ayudan realmente a clarificar un poco las incertidumbres que pueda tener la ciudadanía, principalmente con cada caso cuando se va dando. En este momento estoy colocando posts que tienen que ver con este caso en particular. Pero lo que te digo es que uno de los posts
que ha sido más retuiteado es uno que tiene que ver con la supervisión que nosotros debemos tener, tanto del Ministerio Público como de los jueces. En un momento determinado, es como ya lo he comentado y ya lo he dicho. Óyeme, yo no quiero otro momento de circo donde nos van a tener frente a las pantallas y frente a los periódicos todo este tiempo para al final no hacer lo que corresponde. Entonces, ¿qué le he dicho yo o qué he recomendado yo a la misma magistrada Miriam Germán Brito? Hasta se lo he dicho de manera directa por un post. Le dije, magistrada, el Ministerio Público no es una escuela de derecho para tener estudiantico de derecho inventando con casos. No, esto son cosas muy serias. Entonces, esté pendiente que no todos sus colaboradores van a ser leales. Hay gente que uno de manera muy sensata tiene que pensar que pueden ser comprados. Entonces, ¿qué es lo que le estoy recomendando a la magistrada? El Ministerio Público que se equivoque, que deje pasar un plazo, que no deposite una documentación a tiempo, cuando se supone que tenemos de los mejores abogados como miembros del Ministerio Público y nosotros pagamos con nuestro bolsillo una escuela del Ministerio Público para educación permanente de ese ministerio para que hagan las cosas bien hechas. No es verdad que a mí me va a venir un Ministerio Público con que se le olvidó la hora, que se le pasó un plazo, que no pudo, ese tipo de cosas no. Entonces, ¿a qué yo invito a la población? A que tampoco estemos de una manera expectante negativa de que algo lo van a hacer mal hecho. Tú vas a ver que algo lo van a hacer mal hecho. No, no. Es que protejamos nuestra democracia. Es que protejamos nuestros procesos, porque al final tú, todos nuestros amables oyentes, tienen que entender que ese dinero robado es nuestro. A ti te robaron, Mónica. A mí me robaron. A todos. Fíjate, Manuel Ramón, uno de los reclamos populares es personas presas, pero no tanto es el apresamiento, sino que devuelvan las fortunas, como rezan algunos refranes, se repiten, claro. Repitieron las masas en la bandera, que muchas personas dicen que devuelvan las fortunas y que con eso pudiéramos incluso pagar muchísimas deudas y programas sociales. Ahora bien, la misma magistrada Miriam Germán, en el caso de Odebrecht, dijo que los expedientes estaban mal sustentados y que estas acusaciones no se iban a poder llevar a cabo como debieron haber sido, y vimos que esto se reflejó en el caso de Odebrecht. En este caso, que es la operación Antipulpo, al parecer, todavía no sabemos ni siquiera bien cuáles son las acusaciones, pero al parecer todas tienen que ver con el hermano del expresidente Medina. Parece que tiene muchas otras acusaciones, es lo que se dice. Él es el hilo conductor. Parece que fueron todas compras que se realizaron a través tanto de la Contraloría como del FONPER, de compras y contrataciones. Por eso también tenemos al excontralor de la República que dice que no, claro, todo el mundo dice que no y claro, como tú dices, tenemos que pensar que son inocentes hasta que no sean declarados culpables. Pero la pregunta es, vamos a decir, maridaje entre lo que es el Ministerio Público, que quisiera saber en qué momento termina su actuación, y el Poder Judicial, que entra después, pero van juntos trabajando, el Ministerio Público dando las pruebas y el sistema judicial pues juzgando si esto todo está bien. ¿Cómo se llevaría a cabo para que esto sea correcto? Ok, mira, excelente de nuevo. Mira, la idea es que el Ministerio Público, llámese Procuraduría General de la República, llámese Procurador General ante una corte, llámese Procurador
del Distrito Nacional o de cualquiera de las provincias en la República Dominicana, llámese hasta un fiscalizador. Todo eso es el Ministerio Público. Entonces, pero ese es un detallito técnico. Ahora bien, sí, para los casos que a nosotros nos ocupan, el Ministerio Público en general, en cualquiera de sus estamentos, es el que lleva la acusación. Tú nunca has visto a un juez acusando a nadie. El juez está callado, recibiendo de las partes sus alegatos y sus pruebas. En los casos penales, tanto las víctimas como el Ministerio Público son los que buscan una convicción en contra del imputado. Y el imputado, a su vez, va a generar una defensa a su favor. Eso es lo de esperar. Ahora bien, ¿qué sucede? El Ministerio Público no condena. El Ministerio Público pide una condena. Quien condena finalmente es el juez, que después de escuchar, o sea, ahora vamos a un proceso. Nosotros vamos ahora a un proceso que se llama de medida de coerción, donde ahí, eso es bueno que la gente lo sepa, donde ahí no se va a discutir si tú eres culpable o no. No se habla de eso, de si tú eres culpable. Evidentemente que tiene que mencionarse, pero ese no es el sustrato básico de ese proceso. El sustrato básico de ese proceso es que haya un elemento, aunque sea mínimo, la técnica jurídica le llama una cintila, que haya, aunque sea algún elemento mínimo que indique que ese imputado ha hecho algo, ¿ok? Y entonces que hayan una serie de elementos que no de manera completa, porque fíjate que ese es un juicio rápido, imposible ver todos los elementos, que indique que esa persona tiene algún tipo de responsabilidad en los hechos de los cuales se le acusa. Entonces, lo que va a haber, si eso existe, que es lo primero que va a establecer el juez, ese juez no va a decir, el de la medida de coerción, jamás va a decir, el imputado es culpable de tales hechos. No, eso jamás. Ese juez va a verificar que haya un elemento mínimo de correlación con los hechos para esa persona, y lo que sí va a verificar bien, y ahí es donde se tienen que empeñar las partes en demostrar a cargo y a descargo, tienen que empeñarse, por ejemplo, la acusación en demostrarle al juez si quiere, por ejemplo, una medida de coerción de prisión preventiva o que continúe, porque esa es la que tiene ahora mismo, una prisión preventiva por el arresto que se acaba de dar, es que esa persona presente un alto peligro de evasión. O sea, léase que, magistrado, si dejamos a esta persona que se vaya para su casa, esta persona por la noche puede meterse en el baúl de un carro e irse por Haití, no sé. O sea, estoy hablando en un sentido genérico. O sea, no solamente de irse, Manuel Ramón, también de que las pruebas sean distorsionadas, que esta parte es muy importante. No, a eso voy. Déjame, voy a ir por parte. Lo primero es el peligro de evasión. Eso es lo primero que va a revisar el juez de la instrucción. En segundo lugar, el arraigo. Creo que están anunciando una pausa. Sí, nos vamos a la pausa. Sí, nos vamos a la pausa y seguimos después de la pausa con este proceso que llevamos, que tiene que llevar este juicio, que lo primero es estas medidas de las 48 horas. Volvemos de inmediato. Amigos, continuamos en este programa con el abogado Manuel Ramón
detalles iniciales, vamos a decir, de esta operación antipulpo. Y es importante que la ciudadanía que tanto ha abogado porque la corrupción se pare, tenga conocimiento de cuáles son los procesos. Por un lado, se dice, hay un grupo que está muy contento, eufórico, de que por fin se está haciendo algo en este sentido, y hay otro grupo que dice que ha sido un proceso abusivo, que se sacaron de sus casas a altas horas de la madrugada a los encartados y que no se ha hecho bien. Bueno, no todos vamos a estar conformes siempre, pero lo más importante que queremos llevar en este programa es cómo deben hacerse las cosas correctamente. Manuel Ramón Vázquez Perrota nos está explicando cuál es el proceso, qué debemos esperar en los próximos días nosotros. Y yo le preguntaba en el segmento anterior, ¿qué es lo que el Ministerio Público debe declarar, vamos a decir, a las 48 horas? ¿De qué es culpable? ¿Cuándo se definirán las medidas de coerción? Continúa, Manuel Ramón. Sí, constitucionalmente existe el plazo de las 48 horas para traducir a una persona a la acción de la justicia. No es para que se le haga juicio. Con el hecho simple de que se deposite la solicitud de medida de coerción dentro de las 48 horas, pues ya se cumplió, y evidentemente que estas personas pudieran permanecer detenidas de manera preventiva hasta el momento en que ya se dicte la medida de coerción correspondiente, porque hay que ver si se acoge la solicitud de medida o se rechaza. Evidentemente que todos sabemos que con la gran cantidad de elementos que hay, no es para que se rechace la solicitud de medida. Ahora bien, el juez de la coerción tiene una serie de medidas que puede implementar, desde la visita periódica a la fiscalía hasta el impedimento de salida que todos tienen ahora mismo. Tiene también, por ejemplo, los brazaletes de seguridad electrónica que identifican dónde está la persona en todo momento. Están las medidas de carácter de embargo, de carácter financiero. Hay una serie de medidas y está evidentemente la prisión preventiva. Este no es un estado pretoriano. En cada caso se va a establecer de manera individualizada la situación de cada uno. Puede ser, y es muy probable, que varios de ellos, o todos, eso yo no tengo potestad para establecerlo, pero varios de ellos terminen con prisión preventiva dictaminada por el juez de la instrucción. Pero puede ser que uno, dos o tres de ellos pues se le dictamine, por ejemplo, presentación periódica a la fiscalía. No sé, eso ya lo irá diciendo el proceso según vaya avanzando. Yo lo que estoy con ustedes es repasando un poquito de teoría jurídica para que ustedes tengan un norte de por dónde van a ir las cosas. Entonces, posteriormente viene, ya lo que es el juicio de la instrucción, donde se va a presentar una acusación formal con todas las pruebas habidas y por haber que ha recogido el Ministerio Público. Y ese juicio de instrucción es simple y sencillamente es un juicio a la prueba. Tampoco ese juicio va a determinar culpabilidad. No, sino que el juez de la instrucción va a verificar todas las pruebas que se le presenten y él va a determinar cuáles él va a retener para el juicio de fondo. Entonces, al final de ese proceso, entonces ya viene un dictamen de no al lugar, si por ejemplo se entiende que no hay pruebas suficientes para continuar a un juicio de fondo, o viene una providencia calificativa con apoderamiento de una de las salas de tribunal de fondo
para que continúe el proceso. Entonces, ese es más o menos el íter que esto va a seguir. Si el juicio de la prueba. Sí, el juicio de la prueba, Manuel Ramón. Primero se establece la medida de coerción que puede ser hasta, creo que hasta un año, hasta 18 meses, ¿verdad? Así es. Y durante ese periodo... Esas son medidas de coerción. Exacto. Porque después... Ahí no se está haciendo todavía el juicio de la prueba. No. El juicio de medida de coerción es un juicio rápido que termina, óyeme, muy rápidamente, porque te reitero, solamente se necesita de que el juez intuya un pequeño elemento que direccione el asunto hacia un imputado y entonces después ya supervisar la cuestión, como te he dicho, de si la persona presenta peligro de evasión, si tiene el suficiente arraigo para estar aquí en República Dominicana y evidentemente que tratándose de problemas de cientos de millones de pesos y de miles de millones de pesos y de dólares, como que tú tener una casa, tener una segunda casa, eso no esa no es demostración. No, y fíjate. De que tú te vas a querer Fíjate, quedar. Manuel Ramón, en este caso, lo más importante no es si la persona puede irse o no, sino lo que pudiera hacer con las pruebas, aunque claro, también esto mismo lo pudiese hacer estando en la cárcel. Sí, tampoco hay tanta diferencia. Sí, fíjate, es importante lo que tú acabas de decir, que tú has insistido un par de veces y en ese punto y yo no lo he abordado. Sí, como muy bien tú dices, también hay un elemento que no es solamente la posibilidad de evasión, sino tener a esta persona fuera de control, manipulando todo lo que pueda haber de prueba. No solamente pruebas de carácter físico, sino también testigos, presionando personas, un sinnúmero de cosas, bueno, que ya el Ministerio Público se va a encargar de evaluar y de presentar de manera adecuada a los fines de crear la religión, la convicción del juez de que esta persona necesita de esa medida de coerción, que en este caso sabemos que lo que van a solicitar es la prisión preventiva, porque las otras son medidas un poquito más suaves que no van de acorde con el caso. Entonces, Manuel Ramón, para entender perfectamente el proceso, yo te pregunto, a las 48 horas se le presenta una acusación formal. ¿En qué plazo se establece la medida de coerción y en qué momento, después de, ya una vez que está establecida esta medida de coerción, vamos a decir 6 meses, ahí se prepara lo que es el juicio de fondo y el juicio de la prueba se hace también durante este tiempo? No, fíjate, te reitero, lo que debe quedar bien claro que lo primero que viene es un juicio de medida de coerción. Ahí vuelvo y reitero, no se van a analizar pruebas que no sean mínimas. Por ejemplo, si tú como ministerio... Dame tiempo. ¿Cuánto dura esto? Dame tiempo de cada proceso aproximado. No. Por ejemplo, el expediente de medida de coerción no para, es un proceso rápido. O sea, una vez se presenta la solicitud de medida de coerción, en ese proceso, si se alarga demasiado, puede suspenderse por ya agotamiento del tribunal o algo por el estilo, pero es una cuestión que no puede durar más de 1 o 2 días, ¿me entiendes? Para ya el establecimiento de la medida de coerción. Después, como bien te he comentado, entonces viene el juicio de la instrucción, que es para verificar la acusación pero principalmente las pruebas. O sea, evidentemente que la acusación debe ir acompañada de las pruebas que se están presentando. Entonces, ese es un juicio a la prueba.
no se va a establecer culpabilidad. Evidentemente que al final del caso, al final de ese proceso de la instrucción, entonces el juez determina, mira, con todas estas pruebas que se me han presentado, pues definitivamente el caso presenta méritos, tiene méritos, y entonces yo lo voy a referir, eso dice el juez de la instrucción, y lo refiere con un auto de apoderamiento a un tribunal de fondo, ¿me entiendes? Pero pudiera darse el caso de que, por ejemplo, ese juez de la instrucción encuentre que, óyeme, no hay mérito alguno para el proceso y declare lo que se llama un no al lugar. Y entonces ahí el expediente cae. Evidentemente que hay recurso, ahí está la acción recursoria en contra de esa decisión, pero esa es la cinta de manera lineal del proceso. Y luego ya se va al fondo, donde ya ahí el resultado final es la sentencia de exculpación, si se determina ya en un juicio de fondo que no son culpables, o de convicción y ya de penalización, si fruto de todo lo que, o sea, de todo el proceso que se ha llevado, bueno, pues el juez termina o los jueces terminan con la convicción de que sí han cometido los hechos. Lo que yo te comento, estamos en los prolegómenos, estamos en los inicios, estamos en el proscenio de este gran proceso en el cual hay muchas expectativas ciudadanas y como yo he comentado en varias ocasiones, es una oportunidad que no podemos dejar perder. Es una oportunidad única e irrepetible. Yo digo irrepetible porque miren todas las décadas que nos tomó. Un caso parecido, ustedes saben que lo tuvimos con el proceso del PRD de Salvador Jorge Blanco hace décadas. Y al día de hoy jamás se había visto un proceso como este. Entonces, hay una aprehensión nacional, hay una fijación que no podemos perder. ¿Por qué? Porque no podemos dejarle el proceso completo a los estamentos de justicia. La ciudadanía va a tener que estar expectante. Y vuelvo y reitero, yo no soy gente de llamar a desórdenes y cosas por el estilo, pero que no nos tomen el pelo. O sea, yo creo que ya está bueno. Nosotros tenemos que estar vigilantes. Procurador que se equivoque, nos vamos al otro día a la calle. No te puedes equivocar, procurador. No te permitimos que se te olvide un plazo o que una parte del proceso no te lo dieron en la escuela. No, eso no. Y si no, quiten a esa persona de la responsabilidad de ese caso. Se supone que estos casos los están llevando los mejores hombres y mujeres de la Procuraduría. Los mejores. Esto no es para muchachos. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, los jueces lo mismo. Ojo con los jueces. Ese relajo de que yo soy juez y a mí me dio la gana de dar un no al lugar. Óyeme, cuando tú tienes un elefante de probatorio en tu espalda o frente a ti, peor todavía, y de que entonces viene con el cuento de que no me probaron nada. Atentos, sociedad de la República Dominicana, pueblo dominicano, porque eso no podemos permitirlo. Entonces, los periódicos y los medios en general hagan... Señores, tenemos un boletín 911, Manuel Ramón. Vamos a interrumpir momentáneamente este programa y vamos a ver qué nos dice este boletín. Adelante, producción. Amigos, interrumpimos el programa
por este boletín 911, hablaba de la medida de coerción. Estamos cada uno de nosotros, Manuel Ramón Vázquez Perrota y una servidora, Mónica Gutiérrez Fiallo, en nuestras casas. No escuchamos lo que dice el boletín, pero lo que sí nos ha llegado es una noticia muy lamentable. Aquí estoy viendo, se suicida exdirector del Plan Social de la Presidencia, César Prieto. El exdirector del Plan Social de la Presidencia, César Prieto, se suicidó de un disparo en la cabeza esta mañana del martes. El hecho fue en su vivienda. Versiones dicen que se encontraba deprimido durante varias semanas. Era esposo de la diputada del Partido de la Liberación Dominicana, Sandra Abinader, quien confirmó la tragedia. Se comenta que se suicidó tras enterarse que iba a ser arrestado por la Procuraduría General de la República por una supuesta vinculación en la corrupción. Prieto era subsecretario del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Central. César Augusto Esteban Prieto Santa María, ingeniero electromecánico, se desempeñó en cargos como encargado del Centro de Gestión Presidencial, asistente secretario del Estado de la Presidencia del licenciado Danilo Medina, miembro de la Comisión Presidencial del Apoyo al Desarrollo Barrial, director general del Plan de Asistencia Social de la Presidencia. Su última gestión pública se desempeñó como superintendente de electricidad. Antes fue asesor y gerente de ingeniería en Prieto Noel Electromecánica y gerente de Prieto y compañía. Lamentable noticia, amigos. Se van a destapar muchas cosas, no todo el mundo aguanta la presión. Por eso hay que ver muy bien lo que uno hace para que estos desenlaces no sean trágicos, amigos. Bueno, fíjate. Ramón, ¿qué te parece esta noticia? Bueno, me recuerda a Alan García, guardada la distancia en el Perú. Es que, señores, miren, sí. Vamos a utilizar estos minutos para hacer algo de conciencia, Mónica. Vamos a... Miren una cosa. El llegar al poder tiene que eliminarse de la mente de los políticos este nivel de desorganización supremo que se dio en la República Dominicana. Miren, señores, de la corrupción administrativa se habla. Tú te lees la Ilíada y la Odisea de Homero, que es la primera obra literaria occidental, 9 siglos antes de Cristo. Y se habla de la corrupción de los reyes. ¿Me entiendes? O sea, esto es para largo, esto es de hace mucho. Nosotros debemos llegar a una conciencia que nosotros le hacemos un enorme favor a nuestros gobernantes, supervisándolos, porque es que escuchen bien, señores, miren, República Dominicana es muy dada a ir a votar, tu vota, echa tu voto. Algunas elecciones aquí fueron hasta de celebración, ¿cómo te digo? Hasta de baile y ese tipo de... La gente se lo tomaba a relajo y miren cómo se van dando las cosas. Llegar al poder es algo muy serio y en la medida que la persona no se siente supervisada, que nuestros gobernantes se sienten que están solos, que tienen un poder monopólico y discrecional para hacer lo que sea, miren, eso enferma. Entonces, fíjense cómo se van dando todos estos procesos en los cuales personas que a lo mejor en su momento fueron personas serias, honestas, se dañan. Exacto. Se dañan. Incluso, porque, Manuel Ramón, hay que señalar también. Solos, No, también hay que señalar que, por ejemplo, cuando el presidente Danilo Medina dijo que él no sabía que su hermano era proveedor del Estado, también decimos, bueno, entonces vivía en una burbuja que viene a colación con lo que tú estás hablando. Es que tanto ensalzar que no conocer lo que pasa a su alrededor, a pesar de estar informado. Fíjate que aquí hay como un desorden de las ideas. No nos enteramos cómo, siendo la persona más informada del país,
se cree cosas que no son, porque pasa, No, no, señores. se No las, es que no pasa, óyeme, pasa. Mónica, Porque se engrandecen tanto. Mónica, se las quieren creer, porque yo te voy a decir algo. Todos nosotros nos conocemos y sabemos nuestro estilo de vida de cada quien. ¿Cómo va a ser que yo te conozco, tú me conoces? Tú conoces a tu vecino, que tú sabes dónde vive, y ese vecino, de buenas a primeras, se compra un avión, tiene 2 helicópteros y vehículos caros de estos Mercedes-Benz o la marca que tú quieras. O sea, cuando tú sabes que esa persona proviene de un estrato medio, qué sé yo, o hasta pobre, no sé, dependiendo. Cada quien sabe en este país de dónde viene cada quien. Y todo el mundo sabe en este país que en 4 años es imposible tú, ¿cómo te digo? Acaparar los niveles de riqueza que estas personas estaban ostentando y entonces subiendo la internet. ¿Me estás entendiendo? No, Entonces, y entonces con estas declaraciones de bienes de cientos y cientos de millones de pesos de o como si fueran que una hace familia. 10 años no tenían nada. Exacto. No entiendo, la verdad. Bueno, entonces de eso se trata. Miren, yo creo que como resultado de todo esto, señores, nosotros vamos a tener que hacer un gran acuerdo social donde yo le he dicho tantas veces durante, mira, ya puedo decir décadas, porque ya yo tengo en los medios mucho tiempo. Y en tanto tiempo les he dicho, los gobiernos no se dejan solos. Los que me conocen saben que es una expresión muy mía. Los gobiernos no se dejan solos. ¿Por qué? Porque inmediatamente ese gobierno entiende que no tiene supervisión, comienzan a hacer todo este tipo de cosas. Entonces, República Dominicana, mira, más que tener el momento épico de unos apresamientos y ahora los comentarios en la calle, no los tengamos porque no existan. O sea, evitémonos estas calamidades sociales, económicas, políticas, y es mejor no tenerlas. Entonces, vuelvo y cargo. Todo este proceso, mira, en este bonito programa hemos podido ir construyendo una imagen para que la gente tenga cierto nivel de anticipación de qué esperar. O sea, más o menos cómo se van a ir dando las cosas. Pero es mejor que no tengamos este momento. ¿Por qué? Porque invirtamos dinero, porque invirtamos tiempo e interés en darle seguimiento a el gobierno de la nación. Ahora ya no Bueno, en este. Yo quiero cerrar con una última pregunta. Sí, que tenemos todavía unos minutos más. Antes de ese cierre tuyo, muchos dicen, y en América Latina lo hemos visto, que hay una judicialización de la política, en los juicios, que hay una mediatización de la justicia. Hay algunos que han incluso comenzado a decir esto. Antes de que cierres, contéstame esta pregunta y ya vienes con tu mensaje final. Sí, unos 3 minutos. Fíjate, parte del movimiento de nueva generación, inclusive constitucional, ha sido la judicialización de los procesos. En ese sentido, se le restó bastante fuerza a lo que era ese ministerio público, que era un ministerio antepretoriano, por ejemplo, en el caso nuestro del Código de Procedimiento Criminal, que era dueño y señor de la libertad de una persona, metía preso sin ningún tipo de intervención judicial ni nada por el estilo. Eso cambió a partir del año 2004 con la inclusión del nuevo Código Procesal Penal. Y luego lo de la mediatización no es más que una queja en sentido general de que los jueces pueden sentirse, ¿cómo te digo?, perseguidos e impresionados por el exceso de exposición mediática de los casos. Pero es que yo te voy a decir una cosa, si yo fuera juez
A mí las cuestiones mediáticas me entraran por un oído y me sale por el otro. O sea, un juez, un buen juez, tiene que escuchar su caso y se acabó. Y tomar una decisión no conforme a las expectativas sociales. Mira, una buena sentencia de descargo, yo te voy a decir una cosa, es algo muy apreciado porque quiere decir que tú ibas a meter preso a un inocente. ¿Tú te imaginas la carga moral y espiritual de tú meterle 15, 20 años a una persona inocente? No, espérense, vamos al paso. Entonces, al final, esa sentencia del juez tiene que ser rendida sobre la base de su convicción, sobre la base de pruebas. O sea, que esas pruebas que se le presentaron, no es que su íntima convicción nada más, como era antes, no, sino sobre la base de un proceso en el cual de manera transparente, limpia, se presentaron todos los elementos y él llegó a su decisión final. Un elemento ya no hay posibilidades de cometer injusticias, porque ya se nos acabó el tiempo. No hay posibilidades de cometer injusticias. Sí, claro, siempre las hay porque es un ser humano que está tomando decisiones. La cuestión es cuando el juez, y eso es lo que yo quiero que estemos pendientes, República Dominicana, que los jueces no se nos vuelvan brutos tampoco, porque los jueces no son estudianticos de derecho. O sea, los jueces son jueces de o sea, los jueces no solamente se gradúan de una universidad, sino que normalmente llevan un ejercicio profesional y después tienen una preparación ininterrumpida en la Escuela Nacional de la Judicatura. O sea, los jueces no paran de estudiar. Un juez no tiene derecho a equivocarse donde se equivoca cualquier abogado. Cualquier abogado puede equivocarse, pero un juez no. Entonces, tiene la preparación correspondiente para Manuel Ramón, un mensaje de 30 segundos. El mensaje de 30 segundos, República Dominicana supervisa al Ministerio Público. Van a haber héroes, pero también van a haber villanos. República Dominicana supervisa al Poder Judicial, supervisa a los jueces. No se crean que porque son un ministerio público, porque son jueces, van a hacer las cosas bien hechas. Y el día que uno se equivoque, óiganme, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. No digo más nada, porque esto se termina aquí y ahora. Ya está bueno de relajo. Con lo nuestro no. Que vayan a relajar con lo de ellos. Bueno, me excusan tal vez esa expresión final, pero es el sentir que tenemos todos. Lo que queremos es un proceso limpio, transparente y que conduzca a decisiones honrosas y a decisiones de principio bien tomadas. El que es inocente, a la calle. El que es culpable, a la cárcel y no 2 días. Gracias, Mónica. Y a devolver lo que no es de ellos. Gracias, Manuel Ramón. Gracias, Manuel Ramón Vázquez Perrota. Gracias a ustedes, amigos. Que así sea, que los que no son culpables salgan y los que sí son culpables que paguen su pena. Gracias, amigos. Hasta mañana.